naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de Deidad. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor. Bienvenidos a este estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. Hoy nos sumergiremos en un pasaje poderoso, lleno de esperanza, en Filipenses capítulo 3 del verso 20 al capítulo 4 verso 3.
En estos versículos encontraremos un recordatorio de nuestra verdadera ciudadanía y una invitación a vivir con una perspectiva celestial. Además, exploraremos cómo el poder transformador de Jesucristo afecta no solo nuestro presente, sino también a nuestro futuro glorioso. También vamos a descubrir la importancia de mantenernos firmes en el Señor y buscar la unidad en medio de los desafíos que enfrentamos. Prepárense para ser desafiados y alentados por la palabra de Dios mediante este pasaje lleno de promesas. Comencemos nuestro viaje juntos a través de este pasaje donde de la mano del apóstol Pablo vamos a descubrir las verdades eternas que transforman nuestras vidas hoy día. Acompáñenos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles durante este tiempo. De verdad, tengo la seguridad de que va a ser un tiempo maravilloso para tu vida. Bien, te pido que por favor, desde donde te conectes, reportes tu sintonía y durante el transcurso de este estudio bíblico, si tienes alguna pregunta o duda, no dejes de colocarla en los comentarios. El día de hoy estaremos estudiando este impresionante pasaje y creo que vamos a entrar no solo al capítulo 4, sino en este final del capítulo 3 ha sido de bendición y va a continuar siéndolo. Me voy a referir a los comentarios que nos han dejado en las redes sociales en nuestro estudio bíblico anterior muy rápidamente para luego entrar de una vez en este estudio. Tenemos que en YouTube Ana Teresa Hernández habla de que es una gran bendición para su vida poder escuchar este estudio bíblico semana tras semana. Guido y su esposa dicen buenas y bendecidas tardes desde nuestro hogar. También Víctor Llori junto a su esposa hablan de buenas tardes hermano Malvin, que Dios le continúe bendiciendo. Eso desde YouTube. En Facebook Carmen Rosa dice buenas tardes en este día del estudio bíblico para nuestro maestro Malvin y compañeros del estudio. El Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Espero así también pueda ser hoy, hermanos. Vamos a inmediatamente leer el pasaje que el día de hoy estaremos estudiando para luego hacer una oración para dar por iniciado o por comenzado este estudio bíblico. Voy a colocar acá la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Como dije, está en Filipenses 3, 20 al 4, 3. Y el título que hemos colocado el día de hoy es Pablo coloca su esperanza en el futuro. Y dice así, voy a colocarla de manera más grande para que ustedes puedan estudiarlo directamente. Ahí está grande para ustedes. Dice así, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Bien, esa es la porción de la palabra de Dios que estaremos estudiando en el día de hoy. Bien, vamos entonces a comenzar con una oración. Gracias Dios te doy de todo corazón por la bendición de poder estudiar tu santa palabra. Te pido que lo que hemos preparado y hacemos en esta hora
pueda ser de bendición para muchos, Señor, pero sobre todo que sea agradable para ti. Te pido que tú dirijas este estudio bíblico y que su propósito sea alcanzado en el nombre de Jesús, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, como es de costumbre, siempre dejo algunas preguntas que usted va a tener la capacidad de responder al final del estudio bíblico. Las respuestas vamos a estudiarlas en cada parte. Y son 5 preguntas las que dejaré. Usted puede responderlas a este número en WhatsApp o a través de el área de comentario de Facebook o YouTube, a través de donde usted ve este estudio. La primera es: ¿cómo podemos vivir con una mentalidad celestial en medio de las realidades terrenales, en medio de las realidades que vivimos en el día a día? La segunda es: ¿cuál es la importancia de esperar ansiosamente la segunda venida de Jesucristo y cómo afecta nuestra forma de vivir en el presente? La tercera es: ¿cómo podemos experimentar la transformación de nuestros cuerpos de una manera práctica en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida diaria? La pregunta número 4 es: ¿cuál es el significado de mantenernos firmes en el Señor y cómo podemos aplicarlo a los desafíos y pruebas que enfrentamos? Y la última pregunta que usted va a poder responder es: ¿cuál es la importancia de la unidad y la reconciliación dentro de la comunidad de creyentes y cómo podemos trabajar con la unidad en nuestras relaciones personales y en la iglesia? Bien, comencemos entonces. En nuestro estudio anterior nos acercábamos al final del capítulo 3 de la epístola de los Filipenses. Concluimos nuestra discusión al reflexionar sobre el verso 19 de este capítulo, donde el apóstol Pablo advertía a los creyentes allá en Filipos sobre aquellos que tenían su enfoque únicamente en el mundo y en lo terrenal. En el verso 18, Pablo los había identificado como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, algunos pueden interpretar que el escritor se refería a las personas inmorales que seguían un incipiente gnosticismo, confiando en sus propias obras en lugar de depender completamente de la suficiencia y la singularidad de Cristo. Por lo tanto, no podían ser considerados como hijos de Dios. Es importante que aclaremos que no está mal que los cristianos se preocupen por los asuntos de este mundo, que también afectan, a sus conciudadanos, siempre y cuando lo hagan desde la perspectiva de Dios. No podemos pensar que el cristiano debe aislarse del mundo. Con esto quiero decir que, puedan ser vistos o deban ser vistos como Dios los ve, y considerando su misión, o los cristianos deben ser vistos como Dios los ve, y considerando su misión como portadores del mensaje de salvación, con su mirada puesta en la meta de la carrera que el apóstol compartió o comparó con la vida del cristiano, de manera tal que ni de un lado ni del otro. O sea, el cristiano debe de alguna manera estar ligado, estar conectado con el mundo, pero de alguna forma siguiendo esta carrera cristiana. Ahora, avancemos hacia la última sección de este capítulo 3. Vamos a leer el verso 20, que nos habla del cambio de esperanza de Pablo para el futuro. Voy a colocar Filipenses 3:20 para que ustedes lo puedan leer conmigo. Y dice así: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En este versículo, el concepto de ciudadanía está referido a una forma completa de vida. Implica un nuevo estilo de vida. Esto se ha traducido también como nuestro hogar está en el cielo. También podemos decir como si fuéramos o somos residentes o vecinos en el cielo. Esto significa probablemente, o estos significados probablemente se acercan mucho más a lo que Pablo está queriendo decir aquí. La palabra ciudadanía proviene en este caso del verbo griego politeuo, que significa actuar como ciudadano, participar de la vida y asuntos
públicos en la ciudad, expresando opiniones, votando de cualquier u otra manera, tomando parte, siendo partícipes de. Filipos era una colonia romana y como tal estaba sujeta a las leyes de Roma. La gente se vestía según la moda y los estilos romanos y hablaban de hecho en latín. En la actualidad, los creyentes que colectivamente forman la iglesia deberían ser una colonia o una parroquia o una, sucursal del cielo, lo cual implica que deben actuar de la misma manera en que las personas actuarían en el cielo, utilizando un lenguaje apropiado para el cielo. Pero desafortunadamente esto no siempre ocurre. Sin embargo, debería ser esta nuestra meta. Pablo afirma que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y como tal debemos representar al cielo y difundir el mensaje celestial a los habitantes de este mundo. Esa es la conducta y actitud que se espera de aquellos que han sido llamados ciudadanos del cielo. El apóstol continúa diciendo en el verso 20 que también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, desde aquel lugar celestial. Aquí Pablo expresa la esperanza del creyente desde un punto de vista elevado, de alabanza a Dios, manifestando una anticipación gozosa del retorno de Cristo a la tierra. Es importante destacar que la esperanza del creyente en el Nuevo Testamento no consiste en pasar por un extenso periodo de tribulación, de ninguna manera. Después de afirmar que nuestra ciudadanía está en los cielos, el apóstol no menciona en ninguna parte que los creyentes deban atravesar por dicho periodo de tribulación, que en realidad será un tiempo de juicio. La iglesia ya, escúcheme bien, ha sido liberada del juicio de Dios. Permítanme. Al igual y en comparación o como si fuera aquella historia del patriarca del Antiguo Testamento Enoc, quien, como vemos en Génesis 6, no experimentó el juicio del diluvio. Los creyentes no pasarán por la gran tribulación. Sin embargo, es importante señalar que existen diferentes opiniones sobre este tema. Algunos creen que el Señor puede reservar a la iglesia o puede preservar a la iglesia a través del periodo de la tribulación. Por supuesto, Dios tiene la capacidad de hacer eso, así como protegió a Noé en el arca durante el diluvio y también llevó a Enoc fuera de este mundo antes del diluvio. En torno a este apasionante tema podemos afirmar que durante el mencionado periodo de tribulación habrá dos grupos de personas que pertenecen a Dios. Un grupo será removido, será raptado, será quitado y esto queda evidenciado en Apocalipsis 3:10 con lo que se le dijo a la iglesia de Filadelfia. Vamos a colocarlo para ustedes acá para traer claridad en este tema. Dice así Apocalipsis 3:10: por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante. Otra versión traduce mi mandamiento de ser constante. Yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. El otro grupo estará pasando por la gran tribulación, una gran multitud de pueblos no judíos y, como especifica Apocalipsis, también un grupo de 144,000 israelitas que pasarán por la gran tribulación porque serán sellados por Dios. Existen muchos aspectos sobre los cuales las Escrituras guardan silencio, pero también nos brindan una clara comprensión de la gloriosa y maravillosa esperanza que la iglesia tiene para el futuro. Pablo también compartía esa esperanza. Aparentemente, según lo que podemos leer, él creía que el Señor vendría incluso durante su vida.
y no continuamos y no, digamos, encontramos ninguna referencia en las Escrituras donde Pablo esperara pasar por un periodo de gran tribulación. De hecho, no hay en ninguna de sus cartas, en ninguna de sus escritos, una referencia donde él esperara atravesar este periodo. Aunque enfrentó momentos de dificultad, no podemos negarlo, ninguno los interpretó el apóstol como parte de la tribulación, la cual, sin duda, será una terrible aflicción más allá de nuestra capacidad para poder entender. En el libro de Apocalipsis se describe con claridad y nadie puede disminuir o en ninguna forma, ignorar lo que allí se relata. El verso 20 entonces de este capítulo 3 de la epístola a los Filipenses, o en este verso Pablo expresa con una nota de alegre expectativa: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿No parece esta alegría, este gozo entonces encajar aquí con la idea de un periodo previo de juicio ni de sufrimiento? De ninguna manera. Creo que la alegría y la esperanza que Pablo deja claro en este pasaje es que afirma o deja ver que él esperaba tanto para sí mismo como para la iglesia el regreso de Jesucristo y el consecuente rapto de la iglesia, y de ninguna manera entonces la gran tribulación. Es importante destacar que este es mi punto de vista y también el que comparte su Iglesia Dios Admirable, respetando por supuesto otras interpretaciones sobre el texto bíblico y la relación entre la iglesia y el periodo de la gran tribulación. Desde mi punto de vista, la iglesia no atraviesa por este periodo. La iglesia va a ser raptada, va a ser llevada con el Señor Jesucristo antes de que este periodo comience. Continuemos ahora leyendo entonces el verso 21 de este tercer capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Lo coloco acá para ustedes. Dice el 3:21: Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Observemos lo que el apóstol dice aquí. Él transformará nuestro cuerpo mortal, o podríamos traducirlo como el cuerpo de nuestra condición humilde. Eso significa que cambiará nuestro cuerpo terrenal, que está sujeto a limitaciones, que está sujeto a corrupción. Nuestro cuerpo está diseñado para este mundo y no está naturalmente preparado para el espacio. El apóstol también nos dice que este cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso similar al suyo, al de Dios, al de Jesucristo. Dado que nuestros cuerpos actuales son corruptibles, llegará el momento en el que abandonaremos estos cuerpos y seremos transformados. Recibiremos un cuerpo similar al del Señor Jesucristo o al que el Señor Jesucristo tuvo después de su resurrección. Pablo habla de esto allá en 1 Corintios 15, 51 al 52, donde dijo lo siguiente: Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este pasaje trae una claridad absoluta en torno a este tema. Este cambio de hecho ocurrirá de manera repentina cuando suene la trompeta. Hay personas que imaginan que uno de los ángeles mencionados en el Apocalipsis será el encargado de tocar la trompeta. Sin embargo, el texto no indica quién será el responsable de hacerlo. Debemos recordar que el libro de Apocalipsis se centra en Israel. En el Antiguo Testamento leemos que el pueblo de Israel se movía de un lugar a otro al sonido de la trompeta. Se tocarán 2 trompetas,
de plata para señalar el momento de partir. Aquel pueblo estaba familiarizado con el sonido de las trompetas, pero nosotros no tanto, debo decir. También recordemos que se menciona una última trompeta en relación con el arrebatamiento de la iglesia, y esto se puede leer en Primera de Tesalonicenses 4:16, donde dice lo siguiente, lo coloco acá para ustedes. Dice así, Primera de Tesalonicenses 4:16. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí se menciona la trompeta de Dios, no se hace referencia a ningún ángel que la toque. Será el Señor quien descenderá del cielo con la voz de un arcángel y la trompeta de Dios. Ese detalle resalta la majestuosidad y la dignidad de este llamado divino. Su voz será penetrante e impresionante. Escuchemos también cómo el apóstol Juan describió la voz de Cristo glorificado en Apocalipsis 1:10. Lo coloco acá para ustedes. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. Cuando Juan se volvió para ver quién hablaba, vio a Cristo glorificado. Fue su voz la que Juan escuchó. Por tanto, no parece haber trompetas asociadas con la iglesia. En el día de hoy, la palabra de Cristo nos dirige, la palabra que Cristo nos dirige son las siguientes, y se mencionan en Apocalipsis 3:20. Veamos cómo es. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Esta es su invitación a compartir una cena. Es la última llamada. Es una invitación a acudir a él antes que caiga sobre el mundo la oscuridad de la gran tribulación. Cuando la puerta se abre, un grupo de personas que han sido colocadas en la plataforma de la fe abandonarán la tierra. Debo decirlo así, abandonaremos la tierra y no pasaremos por el periodo de la gran tribulación. Pero solo aquellos a los que han escuchado su voz cuando Él ha llamado a la puerta y han abierto. Los que no han abierto la puerta porque no quisieron escuchar su voz, no irán en este llamado glorioso. Observemos una vez más las palabras del verso 21 que acabamos de leer, y dice: Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Eso dice Efesios 3:21. Este mismo pensamiento fue expresado por el apóstol Juan allá en su primera carta, capítulo 3, verso 2, donde escribió lo siguiente, lo coloco acá para ustedes. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Es decir, Cristo aún no ha aparecido, pero cuando lo haga seremos transformados a su semejanza. Observemos la elevada esperanza, la expectativa y la emoción, la gran ilusión del retorno de Cristo. No hay aquí la más mínima sugerencia de que Pablo o Juan hayan esperado pasar primero por el periodo de la gran tribulación. El apóstol Pablo tenía una esperanza
supremamente clara para el futuro, la cual debemos compartir. Y, queridos hermanos, queridos amigos, la pregunta o las preguntas que aquí aplican son: ¿cuál es su esperanza para el futuro? ¿El juicio y los sufrimientos de la gran tribulación? ¿O pasar directamente de esta escena del mundo donde vivimos a la gloriosa presencia de Jesucristo? Recordemos la esperanza que animó a Pablo en sus días de prisión y en medio de tantas dificultades, y que fue elocuentemente expresada en estas palabras que hemos leído acá en el verso 20. Y cuando dice el apóstol Pablo: y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Jesucristo. Qué maravillosa la palabra de Dios. De manera tal que usted debe prepararse, usted debe abrir la puerta cuando el Señor abre. Y usted debe hacerlo porque la palabra de Dios es muy clara. Y la iglesia, que son aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador para el perdón de sus pecados, sin duda va a ser arrebatada, va a ser llevada al cielo en un instante, como dice la palabra de Dios. Pero aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador, sin duda atravesarán por este terrible periodo de tribulación. Bien, llegamos ahora a Filipenses 4 y hoy vamos a estudiar del 1 al 3, que es como la segunda parte de este estudio bíblico del día de hoy. Y a manera de recuento, recordemos que el primer capítulo, o en el primer capítulo, voy a colocar acá una gráfica para que usted lo vea conmigo. Estudiamos o exploramos la filosofía del vivir cristiano. No, este resumen no es de esta parte, este resumen es de lo que vamos a ver. Ya lo voy a colocar para ustedes acá. Lo que quería decir es que en el capítulo 1 exploramos o decíamos que esta carta tiene como que un texto o un verso o una idea en cada capítulo. En el 1 fue la filosofía del vivir cristiano. En el 2 examinamos la norma del vivir cristiano. En el 3 hemos leído acerca del premio para el vivir cristiano. Pues ahora en el 4 vamos a abordar la fortaleza y el poder para el vivir cristiano. Todos los aspectos mencionados en los 3 primeros capítulos de esta carta, escúcheme bien, carecerían de significado y serían inútiles si no hubiera poder para llevarlos a la práctica diaria. ¡Qué maravilloso! Voy a tratar de ponerlo en contexto. Una filosofía de vivir cristiano, la norma del vivir cristiano y el premio que se va a alcanzar carecerían de significado, carecerían de poder si no hubiera una forma, un poder para llevarlos a la práctica, para aplicarlos en nuestras vidas. Una filosofía entonces desprovista de poder para respaldarla en la vida cotidiana no es más que una formulación teórica, distante de la realidad que vivimos. Una norma carece de utilidad si no se proporciona el poder para aplicarla en nuestras vidas. Y un premio sería inútil si no pudiéramos alcanzar la meta de la carrera que estamos corriendo. Por lo tanto, el poder es supremamente importante. Una de las razones por las cuales el Espíritu de Dios creo que no le permitió a Pablo concluir esta carta allá en Filipenses 3:1, cuando él dijo: por lo demás, hermanos, como si estuviera a punto de concluir, es porque yo creo personalmente que el Espíritu de Dios quería que supiéramos, que Dios quería que supiéramos que hay un poder disponible para vivir la vida cristiana. Necesitamos entender que podemos hacer todas las cosas a través de Cristo, quien nos da el poder, quien nos da la fortaleza para alcanzarlo. Y esto es lo maravilloso de este capítulo 4 que vamos a estudiar. Analicemos detenidamente entonces este capítulo, porque es sin duda alguna de gran importancia. Ahora sí voy a colocar el diagrama que les había mostrado de manera general
anteriormente. Entonces es así, y este es un poco el bosquejo de lo que vamos a estudiar. En primer lugar, en los versos del 1 al 4 encontraremos que la alegría es una fuente de poder. Luego, en los versos que van del 5 al 7, veremos que la oración es el secreto del poder. En tercer lugar, en los versos del 8 al 9, descubriremos que la contemplación de Cristo es el santuario del poder. Y finalmente, en los versos 10 al 23, veremos que estar juntos o estar unidos a Cristo constituye la santificación del poder para el cristiano. Así pues, voy a dejarles esta especie de bosquejo y se los voy a colocar acá completo para que usted pueda quizás capturar pantalla y guardarlo para usted. Bien, leamos entonces el verso 1 del capítulo 4 de Filipenses, que inicia una sección que nos habla sobre la alegría, la fuente del poder. Y dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Aquí el apóstol se dirige a los filipenses llamándolos mi alegría, mi corona. Estos creyentes estarían en la presencia de Cristo en el futuro. Y para Pablo ellos serían como los laureles victoriosos que coronaban a los corredores en las antiguas carreras griegas. Además, eran su fuente de alegría aquí en la tierra misma. En este verso podemos percibir el profundo amor que el apóstol sentía por los creyentes de Filipo. Esto es maravilloso. Luego les insta diciendo: manténganse firmes en el Señor, amados. Esta misma exhortación se encuentra en Efesios 6:13, donde nos dice lo siguiente: por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Este mensaje es de gran importancia, ya que la fe cristiana produce estabilidad en la vida. Ahora, en el verso 2 de este capítulo 4 de Filipenses, el apóstol continúa diciendo lo siguiente: ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. En este pasaje el apóstol hace referencia, yo diría, al único problema existente en la iglesia de Filipos. De verdad que era una iglesia que funcionaba supremamente bien. Y el único problema al cual el apóstol hace referencia es este. Era como una pequeña ola en la superficie de un mar calmado, donde no había ningún problema grave. Pero ni siquiera lo menciona, o Pablo ni siquiera lo menciona, sino hasta el final de la carta. Al parecer, estas dos mujeres no se ponían de acuerdo o no hablaban entre sí. Como hemos leído anteriormente, Pablo aconseja a los filipenses que estuvieran unidos en el Señor. No les estaba diciendo que fueran duplicados o copias el uno del otro. Podían tener diferencias de opinión en varios aspectos, pero eso no debía o no debería separar a dos personas que compartieran el mismo sentir o la mente de Cristo. Una de las gloriosas verdades sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es que cada miembro puede ser diferente y, sin embargo, todos los miembros son uno en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol aquí exhortó, pidió, animó a esas dos mujeres a ponerse de acuerdo, a tener el mismo sentir en el Señor Jesucristo. Y esto aplica maravillosamente incluso para nosotros hoy día. Dentro de la iglesia debemos tener un mismo sentir,
Podemos tener diferencias, pero lo importante es ponernos de acuerdo en el Señor Jesús. Finalmente, en el verso 3, Pablo dice lo siguiente: también a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto a Clemente y a mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. En las primeras iglesias cristianas parece que las mujeres desempeñaban un papel importante, a pesar de que en ese tiempo no era común que las mujeres ocuparan posiciones destacadas, pues en la iglesia no era de esa manera. En la iglesia las mujeres tenían un rol fundamental, como lo evidenciamos acá en esta carta de Pablo a los Filipenses. Desde mi punto de vista, creo que en la actualidad en muchas iglesias no se ha enfatizado lo suficiente el papel de la mujer. Gracias a Dios no es el caso de Dios Admirable, donde desde sus inicios las mujeres han desempeñado un papel preponderante en roles de diaconisas, ministras, maestras e incluso como miembros destacados de la junta directiva, al más puro estilo de la iglesia de Filipos, descrita aquí por el apóstol Pablo. El mismo apóstol dejó claro que las mujeres citadas en este verso habían luchado junto a él en la difusión del evangelio. El mismo apóstol lo aclara y dice la preponderancia que estas mujeres tenían. Luego mencionó a Clemente, un creyente de Filipos que no había sido mencionado anteriormente, y Pablo añadió: y mis otros colaboradores. El asunto aquí es que aparentemente había un gran grupo de creyentes en Filipos, cuyos nombres, según Pablo, eran o estaban o están incluso escritos en el libro de la vida. Y eso era lo realmente importante y a lo cual el apóstol da preponderancia en este verso: que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. En este verso 3, Pablo estaba reclutando a Clemente y a los demás colaboradores para que ayudaran a lograr la reconciliación entre estas dos mujeres. Y creo que esto es de resaltar porque la sociedad moderna trata de, al identificar que alguien tiene un problema, en decir: no es mi asunto, no es mi problema, que ellos lo resuelvan. Pero no es esto lo que enseña el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo enseña que cuando dos hermanos tengan una diferencia, los demás hermanos deben tomar cartas en el asunto y en el amor de Dios promover el que estas dos personas resuelvan esta diferencia y se pongan de acuerdo en el amor de Dios. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, aquí concluimos por hoy, esperando que lean los siguientes versos del capítulo 4 de la epístola a los Filipenses y estén preparados para nuestro próximo estudio. En este punto, siguiendo la recomendación de una fiel mujer, muy asidua asistente a estos estudios bíblicos, realizaré un breve resumen de lo que hoy hemos aprendido. Voy a colocar para ustedes acá un slide, una gráfica, una PowerPoint, donde vamos a ir punto por punto resumiendo cada cosa que hoy hemos estudiado. Y lo primero es ciudadanía en los cielos. Al inicio resaltamos la ciudadanía del cristiano en los cielos. Como creyentes en Jesucristo, nuestra realidad o nuestra lealtad e identidad primaria están arraigadas en el reino celestial en lugar de cualquier nación terrenal. Esta verdad enfatiza nuestro destino celestial y nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que el mundo que nos rodea. Luego, como segundo punto, esperamos ansiosamente al Salvador. Hablamos acerca de esperar ansiosamente el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Esta anticipación refleja la esperanza y la expectativa de que todos los creyentes tienen sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos recuerda vivir con preparación y fidelidad, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo regresará para establecer su reino eterno. Luego,
el tercer punto que vimos está relacionado con transformación de nuestros cuerpos. Aquí Pablo enfatiza que Jesús, a través de su poder, transformará nuestros cuerpos humildes para que sean semejantes a su propio cuerpo glorioso. Esto habla de una futura resurrección de los creyentes cuando recibiremos nuevos cuerpos que son incorruptibles, gloriosos y adecuados para la eternidad. Ofrece la seguridad de que nuestros cuerpos terrenales, con todas sus limitaciones y debilidades, serán cambiados para reflejar la perfección del cuerpo resucitado de Jesucristo. Luego el cuarto punto que vimos el día de hoy tiene que ver con mantenernos firmes en el Señor. Seguidamente aquí el apóstol hace una exhortación a los creyentes de Filipos a mantenerse firmes en el Señor. Es un llamado a permanecer comprometidos con Cristo sin dejarse influenciar por la oposición de los, desafíos no dejar en este caso afectarse por los desafíos por los desafíos que habremos de enfrentar. Mantenernos firmes, mantener nuestra confianza en el Señor y nuestra dedicación a su verdad, lo que nos permite entonces enfrentar las pruebas y conflictos que pudiéramos enfrentar. El último punto que el día de hoy estudiamos, lo resumo acá, tiene que ver con súplica por la unidad, y esto ya en la última parte del capítulo 4. En la última parte entonces de este pasaje que estudiamos, Pablo aborda un problema específico dentro de la iglesia de Filipos. Suplica el apóstol a Evodia y a Síntique, dos mujeres en conflicto que tengan un mismo sentir en el Señor. Esta súplica por la unidad destaca la importancia de la armonía y la reconciliación del cuerpo de Cristo. Pablo también insta a un compañero a ayudar a estas mujeres y enfatiza sus contribuciones anteriores a la causa del Evangelio. Este es pues un resumen general de lo que el día de hoy pudimos estudiar. Bien, mientras estudia usted y reflexiona sobre este pasaje, es bueno considerar cómo se aplica a su vida, a su fe. Y unas preguntas que pudieran guiar esta reflexión son: ¿cómo puedes vivir o cómo puede usted vivir con una perspectiva celestial, como si usted viviera en el cielo? ¿Espera usted ansiosamente el regreso de Jesucristo? Otra pregunta sería: ¿cómo puede usted mantenerse firme en el Señor en medio de los desafíos que enfrenta? Además, reflexione sobre la importancia de la unidad y cómo puede contribuir a la paz y a la reconciliación dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, recordando que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y habiendo hecho esta suerte de resumen, mi pregunta para usted es: ¿está usted listo para la venida del Señor, para la llegada del Señor, donde seremos transformados en cuerpos gloriosos? Si su respuesta es sí, bienvenido. Esperemos con alegría la llegada del Señor. Si su respuesta es usted no sabe, en esta hora a mí me gustaría explicarle que para eso usted debe entender que todos somos pecadores, pero solo algunos han decidido exponer su pecado delante del Señor y pedir perdón por ello. Aquellos que lo han hecho y han invitado a Jesucristo a su vida, sin duda están preparados. Si usted en este momento no lo está, a mí me gustaría ayudarle a que usted esté preparado. Para ello usted debe tener una conversación clara, directa y sincera con Dios. Yo en esta hora quiero guiarle en esa conversación, pero la conversación es suya. Si usted quiere tener esa conversación con Dios, repita conmigo esta guía que le voy a dar. Pero de nuevo debo enfatizar que la conversación es suya. Cierre sus ojos allí donde usted está y tenga esta conversación con Dios. Bendito Dios,
Reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Reconozco que por mí mismo no puedo estar listo para tu venida gloriosa, donde tu iglesia será levantada y será llevada contigo. He aprendido hoy que quienes no estén listos, quienes no han abierto la puerta cuando tú has llamado o cuando tú llames, simple y llanamente van a pasar por un periodo difícil, pero eso no es lo más complicado, ese periodo de gran tribulación. Lo más complicado es que morirán eternamente. Por ello, Señor, más allá de cualquier reflexión, yo quiero invitarte a mi vida. Yo quiero pedir perdón por mis pecados de los cuales me arrepiento. Acepto tu sacrificio en la cruz, que era el mío, como una prueba de fe, como una acción de fe para invitarte a mi vida y a aceptar que tú con tu inmenso amor has muerto por mí, una muerte que era mía, por lo cual te agradezco, mi Dios, te agradezco infinitamente. Te quiero pedir que me regales tu espíritu y que mi nombre también pueda estar escrito en el libro de la vida como el de estos hermanos de Éfeso. Pido esto en el nombre de Jesucristo para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, hay fiesta en el cielo. Su nombre está escrito en el libro de la vida como la palabra del Señor aquí lo afirma. Y usted está ya preparado para que en cualquier momento, como dice la palabra de Dios, en cualquier instante, el Señor pueda llegar y sonar esa trompeta y usted será levantado en los cielos con el Señor Jesucristo. Le doy gloria a Dios por eso. Bien, hemos llegado entonces, ahora sí, al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Sin más que agradecerle por habernos acompañado, también pedirle que usted pueda ser un multiplicador de este estudio bíblico al compartir esto en las redes sociales, pedirle que se suscriba a los canales de Dios Admirable, que active las notificaciones para que usted sea notificado o informado de primero cuando Dios Admirable tenga un nuevo contenido. Y me gustaría en esta hora orar por su vida, para que Dios pueda guiarle y también orar por nuestra iglesia y por esta actividad que semana tras semana llevamos. Acompáñeme si quiere usted allí a orar. Gracias a usted hoy por este estudio bíblico que hoy hemos realizado. Gracias, Señor, por permitirnos ser tus herramientas, Padre amado. Te pido que tú puedas utilizar este estudio bíblico para tocar corazones de muchos allá en este momento, Señor, y los que lo oirán o escucharán después. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, por el poder de tu santa palabra. Y doy gracias, Señor, porque nos has apartado, nos has separado, Señor, para que podamos ser transformados en ti en el día que tú regreses nuevamente. Alabo y bendigo tu santo nombre. Te quiero pedir por las personas que hoy oraron, Señor, para aceptarte como su fiel y verdadero Salvador, porque son personas nuevas en Cristo, en ti, Jesucristo, y son hijos de Dios a partir del día de hoy. Alabo y bendigo tu nombre. Por eso te pido por Dios admirable, Señor, por todos los que trabajan arduamente en esta iglesia, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, para que puedan ser bendecidos, protegidos y provistos. Te pido para cada uno de los miembros que están tanto en Venezuela como en todo el mundo, pero sobre todo para tu iglesia, más allá de Dios admirable, para que pueda ser protegida, cuidada, provista en todo. Pido esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, será entonces hasta la semana próxima. Que Dios le bendiga, no deje de acompañarnos y compartir este estudio bíblico con todos aquellos que puedan ser bendecidos. Hasta la próxima. Les habló Malvin Delgado de su Iglesia Dios Admirable. Que Dios le bendiga.